continuación, el caso de Zacapa. La Fiscalía guatemalteca tipificó un asesinato en masa de 15 nicaragüenses y un holandés, cuyos cuerpos fueron calcinados dentro de un bus. Una vez el bus entra al territorio guatemalteco, fue interceptado y acorralado por narcotraficantes, quienes lo desviaron y lo acorralaron hacia las fincas de la organización para robar la droga que supuestamente traía. Al no encontrar la droga, procedieron a asesinar a las 16 personas y a calcinarlos dentro del bus. El Tribunal de Mayor Riesgo se emitió sentencia entre 6 y 800 años de prisión contra 7 integrantes de la organización criminal, liderado por Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, responsable de la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés. A Montiel también se le procesa por el asesinato de Byron Miguel Lima Oliva, en prisión condenado por su participación en el asesinato del señor Juan Gerardi. Ahora la pregunta es, ¿dónde sucedió el asesinato? Fue en la finca Aldea El Chiquito o Aldea San Rafael del municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa. El lugar donde llevaron el bus para buscar supuestamente la droga que transportaba en este lugar, pues le quitan la vida al ayudante del mismo y a continuación asesinan a las 16 personas que iban a bordo en el bus. La escena secundaria: Aldea Agua Caliente, carretera de terracería que conduce hacia la aldea La Fragua, aldea Reforma del municipio de Huité, del departamento de Zacapa, lugar donde procedieron a incendiar el bus. La Fiscalía acusa a Montiel, alias El Taquero, de ser el autor intelectual del asesinato de los extranjeros que viajaban en el autobús desde Nicaragua a Guatemala en noviembre de 2008. Según la investigación de la Fiscalía, el móvil de la masacre fue el robo de la droga que supuestamente estaba escondida en el autobús en el que viajaban. Según la investigación de la Fiscalía, el móvil de la masacre fue el robo de la droga que supuestamente estaba escondida en el autobús que viajaban las víctimas. Un grupo de desconocidos le bloquearon el paso al autobús en el departamento fronterizo de Zacapa. Lo detuvieron y lo llevaron a un lugar desolado donde los mataron a los pasajeros y los quemaron dentro del autobús. A continuación, las contundencias de las evidencias. La CINCIG actuó como rehellante adhesivo y aportó investigación y pruebas rebacadas de la escena del crimen. Refuerza la imparcialidad y el carácter de juicio técnico de la investigación, incrementando la credibilidad de las evidencias presentadas en el juicio. En enero del 2016, Montiel, alias El Taquero, fue condenado a 820 años de prisión, condena confirmada por tribunales superiores. Esto indica que la ratificación de la condena por instancias superiores demuestra que las pruebas fueron lo suficientemente contundentes para superar recursos y apelaciones. Las pruebas materiales. Se encontraron evidencias físicas relacionadas con los crímenes, como armas, vehículos y restos de los cuerpos, que vincularon directamente a los acusados con los hechos. Si bien se hallaron armas, vehículos y restos humanos que vincularon a los acusados con los hechos, la solidez de estas evidencias depende de la condena de custodia. No se menciona si se documentó y preservó adecuadamente desde el momento de su recolección. Hasta su presentación en el juicio, la ausencia de los registros detallados o manejo inadecuado podrían dar lugar al cuestionamiento sobre contaminación, manipulación o pérdida de la integridad probatoria, ¿verdad? Los testimonios, los testigos claves pues declaran que los juicios aportaron información valiosa sobre la estructura criminal. El asesinato de Byron Lima en la cárcel Pavón 2016. La acusación de la MP de sustancias principalmente en testimonios de testigos protegidos, entre ellos ex colaboradores del penal. El uso de testigos protegidos en este caso es indicador de la peligrosidad de la estructura criminal y de la necesidad de resguardar la integridad de quienes aportan información esencial.
Según estos relatos, un allegado llegado a Lima, que es Ronald o Jaco, habría pactado con el taquero para ejecutar el crimen. Mucho gusto, doctora. Mi nombre es Stephanie Mazariegos y yo le voy a explicar el cómo del caso conocido como el taquero o el caso Zacapa. Cuando hablamos del cómo, nos referimos a la manera en que se desarrollaron los hechos. En este caso no se trata en un solo lugar, sino de dos escenarios diferentes, uno primario y otro secundario, cada uno con un papel importante y específico que se va a ir desarrollando en el crimen. Como primer punto tenemos la escena primaria, que esta escena fue ubicada en Aldea Río Chiquito o San Rafael, en la carretera al Atlántico, municipio de Usumatlán, Zacapa, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Este era un sector rural alejado de centros poblados, de personas, de testigos, lo cual a las personas que iban a atacar el bus les era un lugar perfecto para poder llevarlos a ese lugar. El bus involucrado, que realizaba un viaje interdepartamental, fue interceptado y llevado hasta ese punto, al lugar donde estamos mencionando, porque se sospechaba que aparentemente llevaban droga. Al llegar se realizó la revisión por los atacantes. Durante esa revisión, el ayudante del bus fue asesinado. Aquí se cometió el acto principal y violento, que fue el homicidio. En una investigación criminal, esta sería la escena donde se buscaban y se buscarían evidencias como casquillos de bala, como huellas, rastros de sangre, objetos de la persona, ¿verdad? Cosas personales de la víctima y cualquier indicio de manipulación de la carga. Esta escena es crucial e importante porque contiene gran información para este caso. Y pues también tenemos como siguiente punto la escena secundaria, que se localiza en Aldea Agua Caliente, sobre una carretera de terracería que conduce a la Froagua y a la Reforma, en Huite, Zacapa. Aquí no ocurrió el asesinato, pero sí un hecho determinante: la quema del bus. Los atacantes trasladaron el vehículo desde la primera ubicación hasta esta, con el objetivo de eliminar cualquier evidencia. El indicio buscaba destruir cualquier rastro de droga, huellas digitales, fibras o manchas de sangre y otros indicios que pudieran vincularlos con el hecho. Y en criminología, la escena secundaria es igual de importante que la primaria, porque revela la intención del encubrimiento y permite trazar secuencias de acciones de los responsables. La conexión entre estas dos escenas. ¿Qué podemos hablar de las dos escenas juntas? Pues al analizar ambas escenas, los investigadores pudieron reconstruir el orden de los hechos. Intercepción del bus y asesinato del ayudante en la escena primaria. Traslado del bus hacia un lugar más lejos, más apartado, donde no haya personas, donde no haya evidencia para haber llevado el bus a ese lugar. Incendio del bus para borrar todas las evidencias en la escena secundaria. Esta relación entre escenas permitió entender que el crimen no fue un acto impulsivo o que no se haya pensado, fue un acto planificado y con una clara estrategia para ocultar cualquier y toda prueba. Y pues en conclusión, el caso del taquero demuestra y nos da a entender que un crimen puede desarrollarse en más de un lugar y que cada escena cuenta con una parte diferente de la historia. El manejo adecuado de cada sitio, la recolección ordenada de evidencias y la documentación precisa fueron fundamentales para que este caso pudiera ser resuelto en los tribunales. Nos damos cuenta que en este caso del caso Zacapa,
El cómo ahí es un acto muy, muy complejo, ¿verdad? El cual pues ha intrigado no solo en ese tiempo, en esos años al pueblo, sino que actualmente que se está volviendo a investigar, volviendo a revivir este caso. Y damos por concluido el cómo fue el acto y el caso sacado. Me corresponde continuar con la exposición y en ese sentido pues se me ha asignado abordar una de las interrogantes a las cuales debe contestar la criminalística, específicamente la interrogante ¿cuándo? En ese sentido, pues de acuerdo a la investigación, el evento puntual se desarrolla 7 y 8 de noviembre del año 2008. Luego vamos a abordar aspectos sobre la línea de eventos que se dan en el crimen que se investigó en el presente trabajo. Hay una premeditación, ¿verdad? Es decir, hay una planificación para tener la información de la droga que supuestamente venía en el vehículo tipo bus. La interceptación pues se da, es decir, al momento que ubican el vehículo tipo bus y de acuerdo a documentos oficiales, es decir, la acusación, esto fue en Aldea del Jocotillo, que es un municipio de Villacanales de Guatemala, para posteriormente trasladarla al departamento de Zacapa. Lógicamente, ya en ese lugar, al no encontrar la droga que pretendían encontrar, se da un cambio de propósito, es decir, cambio de planes, porque finalmente, pues, concluyen dándole muerte a las personas que tripulaban ese vehículo tipo bus. Es necesario hacer un análisis del marco temporal y en ese sentido hay que abordar aspectos en cuanto a la alevosía y premeditación. Acá esos son elementos o presupuestos del delito de asesinato, es decir, el iter criminis. Iter criminis es el camino que se da en la mente de la persona para cometer el delito, desde que lo idealiza hasta lo ejecuta. Igual, pues lógicamente desaparecen objetos personales. ¿Por qué? Porque eso les generaba pues ocultar el hecho y también provecho material. El asesinato se da al momento en que no encuentran la droga y utilizan violencia para tratar de que el ayudante o el chofer del bus les dé información, les da muerte, lo cual pues generó violencia y hechos delictivos y principalmente que una de las personas que abordaba el bus, según información oficial dentro de la documentación de la acusación, conocía a Marvin Montiel Marín, alias el taquero, por lo que deciden darle muerte y consecuencia de ello intentan ocultar el hecho para generar impunidad, dándole fuego al vehículo tipo bus con las personas adentro, los cuerpos adentro, creyendo que con eso iban a generar impunidad. Sin embargo, dentro de ese evento, pues siempre quedaron elementos de investigación, indicios que posteriormente se convirtieron en prueba. No podemos dejar a un lado al momento de exponer la presente situación, el momento que vivía el país, esa coyuntura social política, porque en 2006 fue que se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Luego pues ya inicia funciones en el 2007, el hecho fue en 2008, lo cual pues se había transcurrido poco tiempo y esa institución necesitaba generar resultados para una aceptación social y además la aceptación de la comunidad internacional que estaba netamente involucrada. De igual manera no podemos aislar esa relación entre criminalística, criminología y derecho. ¿Por qué? Porque en el presente caso, desde el punto de vista criminalístico, se abordaron medios de prueba y voy a puntualizar aspectos que son netamente periciales, peritajes como incendio, para determinar qué pasó en el incendio, balísticos, genéticos, de documentoscopía, toxicológicos, pero el medio de prueba fundamental fue el testimonial. Acá es de hacer referencia que una persona que se convierte en colaborador eficaz por la etapa que ya finalizó en el proceso, podemos mencionar a Sandro Adonarín Ramos Vanegas. Esta es una persona que se desempeñaba como guardaespaldas de la progenitora de Montiel Marín el Taquero y tenía mucha información, da información bastante completa, tanto de este fenómeno, ¿verdad?, de este crimen, como de otros que se relacionan. Igual intentan darle muerte, por eso es que también algunos los condenan por homicidio en grado de tentativa. En ese sentido, vamos a analizar esos efectos de la sentencia. ¿Por qué? Porque tienen un efecto político de ahí, pues incluso
se consideran cambios institucionales a nivel Estado, incluso inciden en la política criminal del Estado. De igual manera, dentro del trabajo, pues se hizo un análisis en cuanto a la certeza jurídica de la sentencia y pues pudimos establecer que sí, efectivamente, pues en cuanto a una certeza jurídica formal y material, la formal se logra porque fue un órgano competente, porque se dieron las fases y realmente hubo una sentencia, pero lo material realmente no se logra porque se dieron muchas falencias, no hubo transparencia en la investigación, la aplicación de la norma fue distinta a las partes procesales, se vulneraron algunas garantías, como por ejemplo declaraciones donde se estableció que hubo comunicación previa entre CICIG y Ministerio Público en el diligenciamiento de esas pruebas. Y concluimos, pues, haciendo referencia a que actualmente el Estado no cumple con esa función de reinserción social, por lo cual realmente hay aspectos que deben mejorarse dentro de nuestro sistema de justicia. La investigación realizada en el caso denominado caso Zacapa fue seguida por mucha de la población guatemalteca a través de los medios de comunicación en sus diferentes áreas. Este es un caso complejo y considerado de alto impacto. Durante el proceso de investigación se realizaron diferentes peritajes que tenían como objetivo el poder demostrar de manera científica cómo los indicios encontrados en la escena del crimen vinculaban a la organización criminal dirigida por Marvin Montiel Marín de los asesinatos a 16 personas, 15 de origen nicaragüense y 1 de origen holandés. Durante la investigación se presentaron pruebas periciales que incluían necropsias y también dictámenes e informes de estudios antropológicos realizados, debido a que los cuerpos al momento de su levantamiento no fueron identificados y no se conocía ningún dato de los mismos. A su vez, también fueron presentados diversos peritajes de origen toxicológico, balístico, fisioquímicos, entre otros. Fueron presentados pruebas de tipo material y también testimonial. Acá es importante señalar, como lo podemos ver aquí, que uno de los perpetradores del hecho decidió ser testigo protegido y fue quien proporcionó detalles sobre cómo se ejecutó el hecho y reconoció como el responsable del hecho a Marvin Montiel Marín, indicando también cómo funcionaba la estructura criminal. Esto con el objetivo de reducir su condena dentro del proceso. La información que fue proporcionada por este testigo fue de vital importancia para la sentencia emitida en su momento. Permitió identificar quién fue el autor intelectual del hecho. Asimismo, durante el proceso de investigación se pudo hacer notar que las pericias realizadas no fueron de vital importancia ni vinculantes con los integrantes de la organización criminal. Muchos de ellos fueron de carácter obsoleto y realizados de una manera no responsable y ética. La sentencia emitida es representativa y ejemplar, puesto que condena a los implicados a 800 y 826 años de prisión. Estos, si bien es cierto, responden a la aplicación de la justicia, no son realistas y ponen en duda cómo van a ser aplicadas, tanto en los grupos sociales, académicos, como también dentro de los grupos políticos. La sentencia fue emitida el 8 de enero del 2016
en primera instancia y ratificada el 27 de febrero del 2008, con lo cual queda firme para su cumplimiento. La sentencia, como se ha dicho anteriormente, es ejemplificante, pero no aplicable. Es importante, ¿verdad?, que evaluemos y analicemos cómo ésta realmente podrá ejecutarse. Como conclusión, podemos deducir que uno de los aportes más importantes realizados durante este proceso por parte de la medicina criminalística fue la individualización de cada uno de los cadáveres, permitiendo poder devolver a sus familiares. En el continuo del expediente se puede deducir que la escena no contó con la protección de rigor necesaria para las pesquisas que se deben de realizar. Por lo tanto, los indicios que ahí fueron recogidos eran susceptibles a diferentes manipulaciones. No existe un registro de una cadena de custodia de cada uno de ellos. Muchos de los dictámenes también que fueron solicitados al INASIF no aportan absolutamente nada a la investigación. Denotan pobreza en su elaboración y son escuetos en la emisión de sus conclusiones, demostrando también que no es importante la cantidad de dictámenes que se presenten dentro de un proceso judicial, sino el contenido de los mismos y cómo estos contribuyen al esclarecimiento de la verdad. Es también de vital importancia señalar que todo hallazgo y opinión emitido por los peritos es de gran utilidad e importancia, por lo que es de gran responsabilidad la elaboración de los mismos con calidad académica, ética y moral. El contexto estadístico en el que se desarrolla el caso Usa-Capa demuestra que el crimen se comete en una etapa alta de violencia en el país y que son las estructuras criminales quienes las lideran. Esto quebranta los sistemas de justicia y refuerza la percepción negativa que se tiene del Estado.